Hola, ¿qué tal? Una vez más, delante de usted me presento, soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, y es un gusto para mí y un placer que usted me dé la oportunidad de llegar a su vida a través de este mensaje. Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Pero tengo otro ministerio a través del WhatsApp. Todos los días, más o menos entre las 7 y 8 de la mañana, envío una reflexión de la palabra de Dios que también se llama Dios habla hoy. Dura alrededor de 8 a 10 minutos cuando mucho, y sería un privilegio para mí si usted quisiera recibir esos mensajes. Lo único que necesito es que usted me envíe un WhatsApp a mi número 33 16 05 24 33. Y de esa manera yo le puedo añadir a estos grupos donde usted recibirá esos mensajes todos los días. Y mire que hemos estado hablando de un asunto que a mí me parece que es muy importante para nuestras vidas. Hemos estado hablando de santidad. Esa sensación que muchas personas tienen de que la santidad solamente corresponde a aquellos que están muertos y que tienen poder para hacer milagros, es mucho más que eso. Lo he estado explicando a lo largo de los mensajes de las semanas anteriores, los cuales le recomiendo, y espero y confío en el Señor que usted pueda escucharlos y que luego pueda escuchar este también, que me parece muy importante. Mire, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de vivir para el Señor. La santidad es algo que Él produce en nuestras vidas. No es algo que usted y yo tengamos que esforzarnos por lograr. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos santifica. Él nos hace santos. No somos santos por nuestro propio esfuerzo, sino por obra del Espíritu de Dios. Y lo que ahora nos corresponde a nosotros es vivir esa santidad. La semana pasada yo le había puesto a usted el desafío de poner algo azul a su vista, para que recuerde ese pacto de santidad que deberíamos estar viviendo. Si usted me conoce, tal vez usted va a ver que continuamente yo llevo este termo para tomar agua. Tiene la tapadera azul. Así que cada vez que yo veo este termo, estoy recordando ese pacto de vivir la santidad delante de mi Dios. Hoy quiero decirle algo muy especial, porque hay muchas personas en el mundo que se llaman cristianas, pero que viven amargadas, que se están quejando, que lo ven todo feo porque sienten que Dios no está haciendo su parte. No se sienten bendecidos, no se sienten prosperados, sienten que tienen mala suerte. Y mire, lo cierto es que muchas de las cosas que no recibimos y que Dios prepara para nosotros es por nuestra falta de santidad. Esa es la verdad. Sin santidad, las bendiciones no llegan como Dios las quiere derramar en nuestras vidas. Sin santidad, la provisión no llega como quiere Dios derramarla en nuestras vidas. Sin santidad, tenemos demasiados fracasos. Sin santidad, no encontramos paz, no sentimos gozo, no hay paciencia en nuestra vida. Sin santidad, no llegamos a ser amables. Sin santidad, no podemos amar a las personas y mucho menos amar a nuestros enemigos. Sin santidad, vivimos de derrota en derrota. Y aún siendo cristianos, sentimos que no hay una bendición especial para los cristianos. Pero eso es porque no hay santidad. Pero lo más importante, me parece a mí, es lo que Dios nos dice aquí en su palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Voy a leerle esta porción de la Escritura. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí me parece que esto es muy grave y muy importante. Sin santidad, nadie podrá encontrarse con Dios. Por eso el mensaje de este día es: sin santidad, imposible. Sin santidad es imposible que todas las bendiciones lleguen, que todos los propósitos se cumplan, que nuestras oraciones sean contestadas, que vivamos de victoria en victoria, que veamos que nuestra vida prospera, que veamos que podemos vivir con alegría, con amor, con paciencia.
Es imposible que nos vayamos pareciendo a Jesús, pero además, sin santidad, imposible que nos encontremos con Dios y podamos vivir en la eternidad con Él. Sin santidad, imposible. Entonces, la santidad es muy importante. Y no porque sea algo que Dios nos ha impuesto para verlo, sino que usted y yo debemos saber que el Dios que existe, el único, y que nos ama y quiere una relación con nosotros, es un Dios santo, santo, santo. Así se describe en su palabra. Santo, santo, santo. Y ninguna cosa y ninguna persona que no tenga santidad podría estar en su presencia. Será consumido en el acto. El interés de Dios por nuestra santidad es que podamos tener una relación con Él, que podamos llegar a verlo cara a cara cuando al final de nuestra vida vayamos a la eternidad a su presencia. Pero sin santidad, imposible. Por eso quiero compartirle a usted en la palabra del Señor un pasaje en el que voy a compartir algo muy importante sobre nuestra santidad, porque debemos procurar nuestra santidad, debemos seguir la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Hermosas palabras de nuestro Señor. Y voy a invitarle para que oremos a Él y que Él hable hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la vida y gracias por venir a nosotros en este día a tener un encuentro en el que quieres hablarnos. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, trabaja en nuestra voluntad, Espíritu Santo, para que escuchemos, entendamos y obedezcamos. Ayúdanos a vivir en santidad, para recibir todo aquello que tienes preparado para nosotros, pero de manera muy especial, para que en el momento oportuno podamos ver de cara a cara. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, Dios nos habla en su palabra de 4 aspectos sobre nuestra santidad que deben sernos útiles para mantener la santidad en esta vida que llevamos y para que podamos ver a Dios al final. Voy a compartir entonces con ustedes estos 4 aspectos. Y bueno, el primer aspecto importante para nuestra santidad es que mi santidad es mi decisión. Creo que esto es importante que usted lo entienda. Muchas veces culpamos a Dios de que no podemos ser santos. Culpamos a las circunstancias de nuestra falta de santidad. Culpamos a otras personas de nuestra falta de santidad. Pero quiero leerle nuevamente los primeros 5 versículos, aquí en Primera de Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, tenemos que iniciar con esto. Para llegar a ser santos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos de nuestro mal camino, pedirle perdón al Señor, venir ante Él y recibirle como Señor y Salvador, creyendo que su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. En ese momento, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, nos lava, nos santifica, en otras palabras, nos hace santos. En ese momento, en el momento que creemos, para ser santos, entonces necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Él nos hace santos a través de este proceso. Ahora, después de que ya Cristo entra en nuestras vidas, para que usted y yo podamos mantener nuestra santificación, porque la santidad es un proceso continuo, es una toma de decisiones continuas día a día. Entonces, yo necesito decidir cada día poner mi parte. Yo debo conservar mi santidad, o como el pasaje que leí en Hebreos 12:14. Yo debo seguir la santidad. ¿Cómo? El apóstol Pedro nos lo explica aquí en el pasaje. Dice primeramente ahí, desecha toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Día a día, usted y yo tenemos que ir desechando de nuestra vida todo aquello que ha sido malo. Todos esos malos hábitos, esas malas prácticas, esas malas acciones, esos malos pensamientos. Toda esa desobediencia a Dios tenemos que irla desechando. Ese es el proceso de santificación. Desechando todas las cosas malas. En segundo lugar, deseando el alimento espiritual. El alimento puro espiritual. La palabra de Dios. Para que crezcamos. El Señor espera que en este proceso de seguirlo como discípulos de Jesús, estemos creciendo en nuestra imagen para llegar a ser como Él. Y eso habla de santidad, que yo me vaya pareciendo a Jesús. Es el proceso de santidad. Pero yo necesito desear como un niño recién nacido la leche espiritual de la palabra de Dios. ¿Qué tanto escudriña la palabra de Dios? ¿Qué tanto reflexiona en ella? ¿Qué tanto usted escucha predicaciones, escucha mensajes que alimenten su espíritu, que alimenten su alma y le den la fortaleza para decidir mantener esta santidad delante de Dios? En tercer lugar, dice, acércate al Señor. En una relación íntima, dice el verso 4, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Qué tanta relación tiene usted con Jesús? El día que usted no tenga una relación con Jesús íntima, un encuentro con Él, será un día difícil para vivir la santidad. Será un día difícil para conservar la santidad. Pero si antes de salir a su vida cotidiana tuvo un encuentro con Jesús, usted saldrá con Jesús y será mucho más difícil perder la santidad si tiene la conciencia de la presencia de Cristo a su lado, ¿no es cierto? Acercándose a Él. Pero dice el versículo 5, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Esto significa que debemos edificarnos a nosotros. Por ello necesitamos juntarnos con otras piedras vivas como nosotros. Es la razón de existir de la iglesia. No porque somos gente que no peca, sino porque somos gente en proceso de santificación. Y con ellos nos edificamos. La iglesia en la que usted se congrega debe edificarle, pero no hay que pensar solo egoístamente. La iglesia en la que usted se congrega debe ser edificada por usted, por su presencia, sus dones, su servicio. Fíjese todo lo que tenemos que hacer. Si mi santidad es mi decisión, yo debo decidir cada día desechar lo malo de mi vida. Debo decidir cada día desear y alimentarme con el alimento puro espiritual de la palabra de Dios. Si mi decisión es mi santidad, entonces yo debo acercarme cada día al Señor en una relación íntima con Él. Y si realmente mi decisión es ser santo, yo necesito edificarme y edificar a otros, porque el Señor quiere mostrar un pueblo santo al mundo. Sí, mi santidad es mi decisión. Su santidad
Es su decisión. ¿Quiere realmente vivir la santidad que le permitirá recibir todas las bendiciones, que se cumplan todos los propósitos de Dios y poder ver al Señor cara a cara al final? Porque recuerde algo, sin santidad, imposible. Sin santidad, imposible. Ahora, si usted me dice, pastor, es que yo he intentado ser santo, vivir mi santidad, mantenerme puro y no lo he logrado, evalúese a través de esto. Desechando lo malo, deseando el alimento espiritual, acercándose diariamente a una comunión íntima con el Señor y edificándose con otros creyentes. Si usted no está practicando esto, ahí está la respuesta del por qué no ha podido. Recuerde, sin santidad, imposible. Una segunda cuestión que podemos analizar en este momento a través de la palabra del Señor es que mi santidad afirma mi identidad. Mi santidad afirma mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vivo en santidad, estoy continuamente recordando quién soy. ¿Quién es usted? Yo no sé si usted lo sepa, pero cuando los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo no vivimos en santidad, ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Comenzamos a enfrentar una crisis de identidad. ¿Qué significa esto? Que ya no sabemos quiénes somos o ya no creemos quiénes somos realmente. Mire lo que dice el Señor aquí, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, en la primera parte. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, este pasaje también es de esos que merece uno que memoricemos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Si usted se sabe una persona santa, si se cree que es un santo, usted va a vivir como un santo. Pero conforme usted va perdiendo su santidad, entonces empieza a enfrentar esta crisis de identidad que yo le mencionaba y empezamos a hacernos preguntas como estas. ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente soy un cristiano o una cristiana? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué sigo con estas ganas de hacer lo malo? ¿Por qué hago lo que no debo? ¿Por qué disfruto de hacer esas cosas negativas? Esta no es otra cosa que una crisis de identidad. Yo quisiera recordarle cómo inicia el apóstol Pedro su carta aquí en la misma primera de Pedro, pero en el capítulo 1, en el versículo 2. Pedro se dirige a nosotros y nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted y yo fuimos elegidos según la presciencia de Dios, el previo conocimiento del Padre sobre nosotros, y nos santifica por obra del Espíritu Santo, rociándonos con la sangre de Jesucristo. Él nos transforma en nuevas personas. La palabra del Señor nos dice que somos elegidos, que somos santificados, que somos lavados en su sangre. En algún mensaje anterior le compartí a usted ese pasaje que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 6, y se lo quiero recordar, versículos del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos lavados, somos santificados por la sangre del Señor Jesucristo. Y eso nos ha convertido en santos. No porque lo seamos, sino porque Él nos hace santos. Sí, antes éramos otras cosas, haciendo otras cosas, pero ahora somos elegidos, santificados, lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Eso somos. Se lo crea o no, se lo crean los demás o no, eso somos. Pero sí es importante que usted se lo crea. Y la santidad nos permite vivir como lo que somos. Y cuando vivimos como lo que somos, estamos viviendo la santidad. Y dice el Señor ahí,
que ahora nosotros somos linaje escogido. Definitivamente, elegidos para ser parte de su familia. Venimos de un linaje divino por elección, no porque nosotros lo hayamos querido o sí lo decidimos, pero no fue porque nosotros quisimos o nos ganamos ello, sino porque el Señor nos escogió para ser parte de su familia. Dice que somos real sacerdocio. ¿Sabe qué significa eso? Que nos ha convertido en intercesores entre Él y la humanidad. Sacerdotes para guiar al hombre, a la mujer, a conectarse con Dios, para ayudarle a tener un encuentro real con el Señor. Y luego dice que somos reales, porque somos hijos del Rey. Usted es una princesa, usted es un príncipe. ¿Y cómo debemos vivir como hijos del Rey y de santidad? Real sacerdocio. También afirma que somos nación santa. Eso significa que somos parte de su reino, de un reino diferente, de un tipo de ciudadanos que realmente se han apartado del pecado, que disfrutan de agradar a Dios, que aman a Dios y que se congregan y manifiestan una luz en un mundo de oscuridad. Somos nación santa. Y finalmente, que somos pueblo adquirido por Dios, comprados por la sangre de Jesucristo. Usted vale mucho, no por sus cualidades, no por sus habilidades o por su historia, sino porque ha sido lavado por la sangre de Jesús. Ha sido lavada por la sangre de Cristo. Ha sido adquirida, ha sido adquirido por Cristo con su muerte en la cruz. Mire lo que somos. ¿Quiénes somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que somos. Entonces vivamos como lo que somos. ¿Cómo vive un linaje escogido? ¿Cómo vive un real sacerdocio, una nación santa? ¿Cómo vive un pueblo adquirido por Dios? Así vamos. Eso es la santidad. Porque recuerde algo muy importante. Sin santidad, imposible. Imposible experimentar las bendiciones de Dios. Imposible cumplir los propósitos de Dios. Imposible disfrutar de la santidad que Dios nos da. Pero recuerda además que sin santidad, imposible encontrarnos con Dios y mirar su rostro cara a cara cuando estemos en su presencia. Sin santidad, imposible. Entonces, mi santidad afirma mi identidad. Cuando usted se crea una persona santa, vivirá como una persona santa. Y para creerse una persona santa, necesita vivir como una persona santa. Una tercera cosa importante que el Señor espera que tengamos en claro es que mi santidad requiere mi compromiso. Sí, mi santidad requiere mi compromiso. Ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, es una responsabilidad, porque hay un propósito por el cual Dios nos ha hecho lo que somos. En la siguiente parte de 2 de Pedro capítulo 2, del versículo 9, dice, del versículo 9 y el versículo 10, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Así que si usted nota, somos santificados con propósito. Por algo Dios nos santifica y nos deja en el mundo. Hay un propósito, hay una misión para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros a su luz admirable. Sí, usted y yo, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Que antes no éramos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que sabemos lo que es haber sido y ahora ser, los que sabemos que es una vida pasada y una vida nueva, los que sabemos que es vivir en la carne, pero ahora vivir en el Espíritu, nosotros tenemos una misión: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros a su luz admirable. En otras palabras, nos dio el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos recuerda este hermoso ministerio. Quiero recordárselo en este día.
Segundo a los Corintios 5 del 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Este es el hermoso ministerio de la reconciliación que hemos recibido en el Señor. Es por eso que necesitamos la santidad. Esa santidad que muestre quiénes somos, para que cuando anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, vean que es predicado por personas que estuvieron en las tinieblas y vinieron a la luz. Personas que no habían alcanzado misericordia, pero ahora viven bajo la misericordia de Dios. Personas que antes eran del mundo, pero ahora son pueblo de Dios. Es nuestra misión. Se necesita santidad para estar cumpliendo esta misión. Y necesita enfocarse en la misión para vivir en santidad. Si realmente usted quiere vivir la santidad que Dios le ofrece, debe recordar que su santidad es una responsabilidad. Mi santidad es una responsabilidad. Y yo necesito cumplir con ella. Porque sin santidad, imposible. Imposible que reciba las bendiciones prometidas. Imposible que se cumplan los propósitos de Dios. Imposible que disfrute de la vida abundante que Jesús me ofrece en la tierra antes de llegar a vivir la vida eterna en el cielo. Pero sobre todo, recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad imposible tener ese encuentro para mirar al Señor cara a cara. Y una última cosa que quiero compartirle. Mi santidad refleja mi responsabilidad. Esto es muy importante. Mi santidad está reflejando qué tan responsable soy. Permítame recordarle ahora y leerle que llegar a ser santo es una responsabilidad. En Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Ser un hijo de Dios es un poder. Recibir al Espíritu Santo nos llena de poder, del poder de Dios. No se nos regala un poder. Se nos da al Dios que es todopoderoso. Y recuerda esa frase que es muy cierta. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. El ser santos es un reflejo del poder de Dios. Y entonces debo preguntarme, ¿yo soy realmente una persona santa? ¿Estoy viviendo en santidad? Entonces, si soy una persona santa, debo reflejar mi santidad y la debo reflejar con responsabilidad. Permítame aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, ahora continuar leyendo la siguiente parte a partir del versículo 11 en adelante, pero mostrándole cuál es nuestra responsabilidad con la santidad que Dios quiere producir en nuestras vidas. Versículo 11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es mi responsabilidad abstenerme de mis deseos carnales. Sí, como santo, yo debo estar en una lucha contra la tentación, tomando victoria tras victoria, día tras día, momento tras momento, con el poder de Dios, porque mi santidad es mi responsabilidad. Entonces yo soy responsable de no pecar. Tengo todo lo necesario, tengo todo el poder para no pecar. Así que esta es mi responsabilidad. Versículo 12. Manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus obras, sus buenas obras. ¿Cuál es mi responsabilidad? Reflejar una vida ante los que no creen en Jesús, que haga que ellos glorifiquen a Dios. Lo dice claramente, debo mantener buena mi manera de vivir entre los que no creen.
para que cuando ellos vean mis buenas obras, glorifiquen a Dios. Esa es mi responsabilidad, mantener una vida correcta en el mundo. Pero más, mire, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Nota mi responsabilidad como un santo de Dios? Someterme humildemente a las autoridades humanas, en el gobierno, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, algo que ya no se ve. Pero aquel que vive su santidad, la vive con responsabilidad. Y su responsabilidad es someterse a las autoridades, incluso en la iglesia. ¿Lo estamos haciendo? Es parte de nuestra santidad. Pero hay más todavía, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Nota cuál es mi responsabilidad? Marcar una diferencia en el mundo y así callar las bocas de aquellos que hablan mal de los cristianos, de la iglesia, de Jesús, de Dios. Con mis acciones. Esa es mi responsabilidad, marcar diferencia. Y finalmente, versículos 17 y 18. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Tener una buena actitud y un buen comportamiento ejemplar ante toda la gente que me rodea, ante Dios, ante los gobernantes, hasta ante mis jefes en el trabajo, ante mis líderes. Una buena actitud y un buen comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento en casa? ¿Cómo es su comportamiento en la escuela, en el trabajo, en la iglesia? ¿Cómo es su comportamiento en la colonia y en la comunidad? De eso se trata la santidad, porque mi santidad es mi responsabilidad. Y mire, aunque esto nos traiga problemas. Permítame leer versículos 19, 20 y 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Yo quisiera poder terminar diciéndole que si usted finalmente vive en santidad, todo va a estar bien, les va a caer bien a todos, no va a tener problemas con nadie, pero ya ve que no. Cuando cumplimos con responsabilidad con nuestra santidad, habrá personas que no les gustará como somos. Y nos van a difamar, nos van a atacar, como a Jesús. Pero qué bonito cuando a pesar de ello, reconocemos que para esto fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros y fuimos llamados a seguir sus pisadas. Si es necesario sufrir por mi santidad, yo creo que debería aceptarlo. Porque sin santidad, imposible. Sin santidad imposible que Dios me dé las bendiciones que me ha prometido. Sin santidad es imposible que se cumplan sus propósitos en mí. Sin santidad yo no puedo tener una real comunión con Él. Sin santidad yo no podré ver al Señor cara a cara al final de mi vida. Sin santidad imposible. Es por eso que el desafío que Dios tiene para nosotros en este día es que decidamos por la santidad cada día. Cada minuto, cada momento, frente a cada decisión, decidir por la santidad, permitir que sea Dios quien dirija en ese momento nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestra acción. Que sea Dios quien se refleje a través de nosotros y estemos marcando una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué debe usted decidir por la santidad cotidiana? Porque sin santidad, imposible reflejar la gloria del Señor. Porque sin santidad es imposible ver sus maravillas y ver obrar a través de nuestra vida. Porque sin santidad es imposible vivir la vida abundante y disfrutarla en este mundo. Porque sin santidad es imposible recibir bendición y recibir el perdón y el poder de Dios en nosotros.
Porque sin santidad es imposible que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Porque sin santidad es imposible que dirijamos a las personas hacia nuestro Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, imposible. ¿Por qué no hace hoy un compromiso? No es una lucha que va a pelear usted solo o usted sola. Es una lucha que Dios quiere librar dentro de usted contra el pecado. Pero claro, no debe olvidarse que su santidad es su decisión. Que su santidad refleja su identidad. Que su santidad requiere de su compromiso. Y que su santidad refleja su responsabilidad. Pero Dios le da todo el poder de ser un hijo santo, santo y amado, una hija santa, santa y amada. Para vivir en santidad, le ha dado su espíritu. Haga ese compromiso hoy. Padre Celestial, venimos ante ti. Nos reconocemos faltos, débiles. No hemos logrado la santidad en nuestra vida y obviamente no reflejamos nada de ti. Perdónanos, primero perdónanos. Límpianos, lávanos, renuévanos. Santifícanos, Señor. Y decido, Señor, a partir de hoy, tomar en serio esta lucha, esta batalla contra el pecado para mantener mi santidad y poder ver tus ojos, ver tu rostro al final de mi vida. Y en esta tierra recibir las bendiciones, los propósitos y las maravillas que preparas para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez lo que le falta al pueblo de Dios hoy es la santidad, que refleje al Dios santo, santo, santo. Haga su parte, hagamos nuestra parte. Y si este mensaje le bendijo, puede dejarme algún comentario aquí en la parte de abajo, pero lo más importante, comparta este mensaje con alguien que necesita tomar esta valiente decisión. Y no se olvide, algo azul, que nos recuerde nuestro pacto, nuestro compromiso de santidad todos los días con nuestro Dios. Soy el pastor Alejandro Varela, espero que el Señor le bendiga, que tenga una excelente semana. Si el Señor nos lo permite, el próximo domingo, primer domingo de marzo del 2024, encontrémonos de nuevo con el Señor para que Él nos hable. Dios le bendiga.